Cuidado con los jabones. El jabón emulsiona la grasa y arrastra la capa de cobertura que tiene la piel, donde también se aloja la microbiota de la piel. Una pantalla solar, una crema de protección solar tapa la piel. Lo que es importante para ese proceso de renovación y tal es que respire. Ese sol de primera hora también es un estímulo para la reparación de la piel. Doctora de la Puerta, una de las mayores referentes en microbiota intestinal en España, ha tratado a cientos de pacientes con disbiosis, SIBO, problemas autoinmunes de la piel y muchas otras patologías. Autora de 2 libros, Un intestino feliz y La microbiota estresada. Hoy viene a contarnos algo que puede cambiar la forma en la que entiendes tu piel. Si hay muchísima inflamación, todos los lácteos van fuera. ¿El alcohol qué impacto tiene en la piel? Mucho. Sobre todo el alcohol. Si hablamos del azúcar, ya está claro que el azúcar veneno para tu cuerpo, pero bueno, existen alternativas, ¿no? A lo mejor algunos edulcorantes. No soy partidaria. La temperatura del agua, pacientes con patología atópica, psoriasis, le digo las duchas, poco, y cuando el agua cuanto más fría mejor. Lo que más bibliografía, investigación y ciencia tiene detrás del mantenimiento de la microbiota, sin duda, es la dieta. ¿Y si tu piel no fuera el problema, sino el mensajero? Si llevas tiempo con problemas de la piel, eczemas, acné, rosácea, en fin, infinidad de problemas relacionados con nuestra piel, quiero decirte que hay una solución. Si llevas mucho tiempo con corticoides, con antibióticos, con cremas y el problema siempre vuelve, tienes que estar atenta a este episodio porque hoy en día la ciencia ha confirmado algo que mi invitada de hoy lleva años estudiando y es la importancia de nuestra microbiota en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, pero sobre todo hoy en esta entrevista hablaremos sobre la piel. Bienvenida, doctora de la Puerta, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y poder compartir este espacio ahora sí para que nos hable acerca de todo lo que ha investigado durante estos años. Hablemos ahora sí de la alimentación y rompamos ciertos mitos, ¿no?, que existen con relación a esto. Vamos a ser más puntuales. El consumo de lácteos. Cuando tienes un acné o pues eso, hablemos de cualquier tipo de inflamación en general, ¿no? Sí. Bueno, malo, porque se ha demonizado durante los últimos años muchísimo el tema los lácteos, ¿no? ¿Qué impacto real tienen en nuestra microbiota? Pues miran, el impacto de los lácteos, lo que tenemos, o sea, lo que nos interesa es el impacto inmunitario, o sea, es la reactividad inflamatoria de los lácteos, por eso lo quitamos, ¿no? Pero es completamente diferente de vaca, de cabra, de oveja, y es completamente diferente la leche que cuando los fermentas. O sea, hablas de lácteos y estamos hablando de leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, yogur, cuajada, kéfir, queso de vaca, de cabra y de oveja. Ese impacto inmunitario de todo eso que decimos los lácteos, pero son muchas cosas, es diferente. Okay. Entonces, ¿cómo lo manejo yo? Sí. Si hay muchísima inflamación, en primera fase todos los lácteos van fuera. Okay. Si no, y lo que hago en segunda fase y a veces en primera, si no hay mucha inflamación, es sacarlos de vaca, que son los inmunológicamente más reactivos. Entonces dejo cabra, oveja fermentada, yogur, cuajada, kéfir, queso, de cabra o de oveja, que al paciente le digo además que vaya probando de uno en uno, identificando el impacto. De uno en uno significa pequeña cantidad a mediodía, la prueba solo a mediodía y separando las pruebas cada 3 días, para ver si hay impacto o no, o pues sí, fuera, pues no, intentamos la rotación. Porque esos fermentados, lácteos, animales, también son aporte por parte de la nutrición de bacterias probióticas. Los ácidos lácticos, los microorganismos ácidos lácticos tan interesantes, los tengo en la cuajada, en el kéfir, maravilloso kéfir de cabra o de oveja. Entonces, si inmunológicamente el paciente hace una buena tolerancia, es verdad que en un primer momento los puedo quitar, pero intento apoyarme en ellos
en un segundo o en un tercer tiempo del tratamiento. Fantástico. Y la vaca es la más follonera. O sea, no me importa prescindir de la leche y de los lácteos de vaca si puedo tener y mantener los fermentados de cabra o oveja. Fantástico. Si hablamos del gluten. Pues el gluten, también, claro, pero el gluten es un melón muy parecido al de los lácteos. Claro. O sea, hablas de gluten y estamos hablando de trigo, centeno, cebada, avena y espelta, ¿vale? Entonces, en primera fase es muy fácil que quite todo el gluten. Sí le suelo dejar espelta, que inmunológicamente es poco reactiva, ¿vale? Si el paciente no es celíaco, naturalmente. Vale, claro. Porque en un contexto de mucha inflamación, si haces una retirada estricta del gluten y haces que el paciente se comporte como si fuera celíaco, cuando hay mucha inflamación, lo que estás comprando es un desorden que se llama la intolerancia al gluten no celíaca, porque la gliadina del gluten es una molécula inmunológicamente potente. Entonces, si tú la quitas y el sistema inmunitario está en modo rebeldía, en modo inflamación, en modo desorden, cuando la vas a volver a meter, a lo mejor ya te dice, pues mira, no, has generado una intolerancia al gluten no celíaca. Entonces yo, en un paciente que no es celíaco, cuando estamos en ese lío de inflamación y le quito el gluten, le digo, no quites las trazas, no quites la contaminación cruzada, y si de vez en cuando tomas un poco de espelta, sí, una vez a la semana, si te sienta bien, fantástico. Adelante. Okay. Y si te sienta mal, retiramos todo y ¿qué le vamos a hacer? Y avanzamos con la estabilización de la microbiota, de la permeabilidad, de la inflamación, y ahí juego, igual que decíamos con los lácteos, vaca no, pero el resto sí, pues aquí juego a la tolerancia, trigo no, pero centeno, cebada, avena y espelta, voy jugando a tolerancia para ver el impacto. Incluso el trigo panificable, blanco, refinado que tengo ahora, es un trigo genéticamente muy manipulado. Sí. De hecho, los trigos primigenios eran diploides, tenían solo 2 genes. Sí. La escanda, por ejemplo, 2 genes. El trigo panificable es hexaploide. O sea, el impacto inmunitario, inflamatorio de ese trigo es tremendo. Pero si yo me voy a esa escanda, a un camut, que son a un tritordeum, que son trigos primigenios, a lo mejor también los tolero. Y el que tengo que quitar exclusivamente es el trigo blanco refinado. Entonces, voy jugando un poco con la tolerancia y la evolución clínica del paciente y todo eso para no hacer una restricción absoluta. La restricción absoluta a mí me cuesta mucho plantearla porque la microbiota que hemos dicho come lo mismo que tú. Si yo restrinjo todo el gluten, ahí quito un montón de alimentos, un montón de fibra, quito todos los lácteos, quito un montón de... Entonces intento diversificar jugando con cosas de que esto va a ser que no, porque inmunitariamente sé que es muy reactivo, pero no hago grandes restricciones nutricionales. En los refinados también siempre les quito el azúcar, por ejemplo, claro. Que es... Ahora hablaremos del azúcar. Es veneno. Bueno. O sea, el azúcar blanco, eso sí que no vale para nada. Nutricionalmente, calorías llenas de calorías y vacías de valor nutricional. Eso sí que son alimentos que quito. Pero con el gluten y con los lácteos... Sí, jugando, ¿no? Claro, sí fuera, pero en función del paciente, de si soy más o menos restrictiva, intentando evolucionar, quedándome con un trigo panificable, refinado y una vaca, y el resto intentar que haya buena tolerancia. Fenomenal. Si nos ponemos en el lugar de esa fase 1 que tú trabajas con tus pacientes y llega una persona que está bastante inflamada, una psoriasis activa, una rosácea activa, ¿qué es lo que definitivamente le quitas de su dieta durante esa fase 1? Estamos hablando de ese mes y medio. Lácteos, gluten y azúcar. Son los 3. Mira, y hay otra cosa que hago con la alimentación, que es jugar con los alimentos crudos. ¿Cómo así? Los alimentos crudos, todo el mundo, se digieren, es más difícil digerir un alimento crudo que un alimento cocinado. Y entonces, los enzimas digestivos, como tantas otras cosas en el organismo, tienen un ritmo de actividad circadiana. Y mi mayor potencia enzimática, tengo enzimas disponibles todo el día, naturalmente, pero mi mayor potencia enzimática la tengo a mediodía. Entonces, por la noche... A los pacientes les digo, no comas crudo.
Porque lo que no haga tus enzimas, que no los tengo tan potentes como a mediodía, lo tiene que hacer tu microbiota, que es lo que estamos trabajando, que la tienes la pobre un poco regulín. Claro. ¿Vale? Entonces protejo, además de lácteos, gluten, azúcar, que es gluten no, sí trazas, sí contaminación y sí espelta tolerancia, y lácteos, gluten, azúcar, y juego con esos alimentos crudos por la noche. Ese es el básico antiinflamatorio. Luego es verdad que me puedo venir arriba pues, en un momento determinado, a lo mejor con los oxalatos o con una cosa así, pero eso ya cosas más específicas. Pero en general, con esa estructura, bien. Y si no hay tanto, pues si no hay tanta inflamación, en primera fase, trigo, el trigo blanco, la leche de vaca y el azúcar. Claro. Y ahora sí hablamos no de alimentación, sino de estos tóxicos, en realidad, el alcohol, ¿qué impacto tiene en la piel? Mucho. Sobre todo el alcohol destilado, el alcohol blanco, ron, ginebra, whisky, vermú, las bebidas destiladas. ¿Vino blanco? No, ese es fermentado. Ese es fermentado. El vino, cerveza, cava, el impacto es diferente. Es mayor el de las bebidas destiladas al de las bebidas fermentadas. ¿Vale? El alcohol es malo de cualquier forma, pero es mucho menor el impacto de las bebidas fermentadas. Incluso hay algún momento de algún paciente en algún, pues es que tengo la boda de mi no sé qué, otro no sé cuánto, que le digo, vale, tómate una copa de vino comiendo. No me voy de vinos con aceitunas y patatas fritas, sino comiendo. No me importa que puntualmente te tomes una copa de vino en un contexto de tratamiento. No se trata de tomar todos los fines de semana media botella, medias con mi marido. Tu caña de verano todos los días. No estamos hablando pero es en una ventana de tratamiento. Esto no es para siempre, es en una ventana de tu vida en el que tienes que cambiar un montón de cosas para recuperar algo que llevas años comprando que se haya desordenado, hacer todo lo que se pueda. Cuando al paciente le dice, no puedo tomarme una caña, en un momento de tu vida, o sea, volverás a tomarte una caña, ni el flan de mi madre de los domingos, temporalmente, no es para siempre. Totalmente, no, sí, es verdad, pensamos siempre a corto plazo, ¿no? Y a corto plazo cuando le quitas algo que es como su pequeño vicio, pero no podemos llegar a caminos, a finales distintos, andando los mismos caminos que nos han traído hasta aquí, o sea, tenemos que cambiar cosas. Es verdad. Bueno, si hablamos del azúcar, ya está claro que el azúcar, veneno para tu cuerpo. Pero bueno, existen alternativas, ¿no? En este podcast siempre buscamos herramientas para hacer la vida más fácil. Por eso nos alegra que Back Market, la plataforma líder en tecnología reacondicionada por expertos, nos acompañe esta temporada. En su sitio web encontrarás de todo para simplificar el día a día. Desde teléfonos, ordenadores, hasta electrodomésticos para la casa como air fryers, aspiradoras, secadores de pelo o robots de cocina. Todo reacondicionado por expertos. Lo mejor es la tranquilidad que ofrecen con 30 días de prueba y con devoluciones gratuitas y 2 años de garantía. Si algo no te encanta, lo devuelves y listo. Es la mejor opción para comprar con confianza y cuidando nuestro bolsillo. Solo para los grandiosos pueden usar el código GRANDE20 para recibir 20 euros de descuento en cualquiera de tus compras. Tienes hasta el 26 de abril, pero recuerda que los códigos son limitados. Puedes entrar a su aplicación o a backmarket.es. Bueno, si hablamos del azúcar, ya está claro que el azúcar, veneno para tu cuerpo. Pero bueno, existen alternativas, ¿no? A lo mejor algunos edulcorantes. No soy partidaria. Nada. Lo único que no me importa, salvo que en ese desorden de microbiota el paciente tenga hongos, que entonces ahí sí que quito todos los azúcares de todo, pero si no los hay, si no hay sobrecrecimiento de cándida, geotrichum, aspergillus, penicillium, si esa parte la tengo tranquila, yo al paciente no me importa que tome miel, la miel buena, no la líquida del supermercado, sino la miel de colmena, la que se va poniendo dura. Miel, una panela buena o un azúcar mascabado. O sea, en ese contexto que son azúcares verdaderos. Prefiero eso 1000 veces a cualquier tipo de edulcorante artificial. ¿Y qué piensa de la stevia, por ejemplo? La stevia, si es la líquida del supermercado mal, si son hojas de stevia, que es maravilloso, en el té tienes una planta de stevia en casa y esas hojas de stevia a la infusión le dan un sabor muy agradable, dulcecito. Okay. Pero esa es la stevia natural, no el líquido blanco que te encuentras en el supermercado, eso está procesado como edulcorante. A mí ese me gusta menos. Muy bien.
Muy bien, entonces, bueno, si va a ser algo, si quieres añadir un poco de dulce, lo estoy pensando por las personas que son pues dulceras, ¿no? Quitar el azúcar. Los dátiles, es un dulce natural, las pasas. Para hacer un bizcocho, un plátano maduro. Claro. Tienes muchos recursos para endulzar que no es el azúcar ni la sacarina. Ya ves. ¿Qué piensa de las carnes rojas en este proceso? ¿Son dañinas en esta fase inicial que estamos hablando? Yo no tengo en cuenta la carne roja. Es verdad que balanceo la ingesta proteica, como yo ya sé cómo se alimenta el paciente, de cuando entro a la parte de proteína de carne, pescado, huevo, de proteína animal y también hago el estudio de proteína vegetal, sí que les digo que prefiero una carne blanca limpia, o sea, de caza o de ave pequeña limpia, a la carne roja. Pero no porque sea tóxica la carne roja, sino porque es más difícil de digerir. ¿Vale? Okay. Entonces, pero no a una restricción específica de la carne roja. Si el paciente también tiene una patología cardiovascular, pues hay luego también toda una rama de estudio con una molécula asociada a la microbiota y a la carne roja, que es la TMAO, ¿vale? Que es un factor de riesgo cardiovascular, pero tiene que ser algo muy específico del paciente, que tenga algo muy específico para que yo haga una restricción de carne roja, aunque sí que le recomiendo que la ingesta de proteína no vaya a expensas de la carne roja. Okay. Puede tomar carne roja puntualmente, pero en su diario no es la proteína que más me gusta, aunque no la restringo. Ok, perfecto. Para ti, ¿cuáles serían como los 3, 4, los que tú quieras compartirnos, clave cuando estamos en un proceso de sanar nuestra piel? Hay algunos que son como más interesantes para la microbiota, que le gusta la microbiota de nuestra piel. Pues mira, la alimentación, ejercicio, hábitos de sueño, técnica de control de estrés, higiene mental para la piel en general. Okay. Y luego hay una parte importante en la patología dermatológica, que es cuidar la piel. O sea, cuidar la microbiota de la piel, que también tiene su microbiota. Claro. Entonces ahí hay además de la cosmética, sí, hay un montón de cosas que podemos hacer en nuestra higiene diaria. Por ejemplo, cuidado con los jabones. Los jabones arrastran, el jabón emulsiona la grasa y arrastra la capa de cobertura que tiene la piel, donde también se aloja la microbiota de la piel, ¿vale? Entonces, cuidado qué tipo de cosmética de limpieza estamos utilizando, que no esté secando en exceso la piel. La temperatura del agua, cuanto más caliente, peor para la piel. O sea, con pacientes con patología atópica, psoriasis, le digo las duchas poco, y cuando el agua cuanto más fría mejor, ¿vale? Y no utilizar esponja. La esponja arrastra también, obliga a esa capa de cobertura natural de la piel. No utilizar esponjas también es una buena medida en esos pacientes que tienen patología dermatológica. Bueno, entonces, si hablamos de esto, ¿no? De uso de esponjas y demás, ¿qué piensas sobre el uso de exfoliantes para la piel, para la limpieza de la piel? Si tú tienes la piel íntegra, normal y corriente, un exfoliante es un estimulador para el proceso de renovación y de mantenimiento de la piel, ningún problema. Si estás en un contexto de patología dermatológica, ahí hay que tener cierta precaución en el uso de exfoliantes sobre esa piel que está dañada, ¿vale? Pero en una piel íntegra, normal, el uso puntual de exfoliantes como parte de la higiene de la piel no tiene ningún problema. Por supuesto, es ponerte el exfoliante y a continuación tienes que rehidratar, ponerte el serum, la hidratante. No me pongo el exfoliante y me voy al sol. Claro, imagínate. Claro, o sea, me parece que el exfoliante es un cortejo de cosas que tienes que hacer en torno a me pongo el exfoliante y
Además, luego pues me protejo, me hidrato. Vale, y para cerrar este tema de alimentación, y quiero volver un poco a las fases que tú trabajas con tus pacientes, hemos hablado de la primera fase, que es quitar cosas, ¿no? Quitar, cuando tenemos una inflamación importante, tema lácteos, ya hemos hablado del gluten, hemos hablado del azúcar. Cuando ya estamos terminando esa fase y hay una cierta regulación de nuestra microbiota, vemos que hay una mejora en nuestra piel, ¿qué les recomiendas o qué tipo de alimentación les recomiendas mantener a lo largo del tiempo? Lo que más bibliografía, investigación y ciencia tiene detrás del mantenimiento de la microbiota, sin duda, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que es no muy cargada en proteína. Esa carne roja que decías antes no es muy protagonista en la dieta mediterránea. Mucha verdura, mucha fruta, mucha legumbre, los lácteos fermentados. La dieta mediterránea, que la dieta mediterránea además como concepto no es solo cómo nos alimentamos, la dieta mediterránea es un poco un estilo de vida. Están los intangibles de la dieta mediterránea, que es las comidas en familia, que es las tertulias de sobremesa, que es el ratito de siesta, que es la exposición al sol, de paseo de tarde. O sea, todo eso es el concepto dieta mediterránea. Y la alimentación como primera medida, naturalmente. Pues la dieta mediterránea es lo que más bibliografía tiene a la hora de cuando das de alta a un paciente que ya lo tienes más o menos de la mano, que le pones un tratamiento de mantenimiento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues dieta mediterránea. Fantástico. Bueno, aquí estamos ya por el camino, ¿no? Aquí sí. Lo tenemos más fácil. Sí. Personas que están al otro lado del mundo, pues sí, cuando hablamos de dieta mediterránea, que ha sonado varias veces en el podcast, la gente pregunta, es que aquí al otro lado del mundo es difícil conseguir un aceite de oliva, ¿no? O cosas así, pero bueno, es un desafío, pero bueno, ahí va como una alternativa interesante si quieres tener un estilo de vida también más saludable. Así es. Mientras preparaba esta entrevista, había leído una investigación que justo se había publicado en marzo del 2025 de la revista Gut Microbes, que confirma que existe una relación, un eje de comunicación bidireccional, ¿no? Entre nuestro intestino y nuestra piel. Parece esto como un súper descubrimiento, ¿no? Aunque creo que durante mucho tiempo las personas, sobre todo que tienen problemas de la piel, ya lo venían intuyendo, ¿no? Esa relación que existe, que cuando como algo, pasa algo en mi vida, algo pasa en mi piel, ¿no? Mi piel se altera. ¿Qué es lo que ha logrado, doctora, investigar a lo largo de estos años de esta relación, este eje intestino-piel? El eje intestino-piel tiene muchas rutas de conexión y efectivamente los pacientes lo intuyen. He comido algo o emocionalmente he tenido un susto, una tristeza, un problema, y la piel es el espejo de ese desorden con la alimentación o de una gastroenteritis o de un problema emocional. Y el origen de esa conexión que termina siendo la piel, el espejo de síntomas, lo tengo en el intestino. El intestino se conecta con la piel, como he dicho hace un momento, de muchas formas. Una microbiota ordenada está produciendo no solo un patrón de señalización inmunitaria, tenemos un sistema inmunitario en el intestino que regula la inmunidad de todo nuestro organismo, incluido nuestra piel y el resto de nuestras mucosas. Entonces la microbiota intestinal está en contacto con ese sistema inmunitario, activando un patrón de señalización normal, que tendrá una actividad normal si la microbiota está bien, pero si la microbiota está mal, ese patrón de señalización sobre la estructura inmunitaria que tenemos en el intestino ya empieza a estar desordenada. Adicionalmente a eso, cuando la microbiota está desordenada, el escenario de inflamación que se genera en el intestino produce una alteración en la permeabilidad intestinal. La permeabilidad es la capacidad que tiene la pared del intestino, el epitelio intestinal, que es un epitelio monocapa, es una sola capa de células conectadas, unidas entre sí, con lo cual es muy fácil la apertura y cierre, no es un epitelio con muchas capas, que es más difícil de atravesar. Al ser una sola capa de células es muy fácil. Y esas células tienen un sistema muy especializado de apertura y cierre, especializado primero para reconocer
y diferenciar entre un alimento que se tiene que absorber sin problema o un escenario tóxico. Pero esa estructura de permeabilidad, cuando la microbiota está desordenada y hay inflamación, se desordena y se produce una alteración de permeabilidad o una hiperpermeabilidad. Okay. Entonces, cuando ocurre eso, sin control, ya pasan todo lo que cabe por peso molecular entre los espacios intercelulares, atraviesa, y el sistema inmunitario que tengo en la base está recibiendo información de moléculas que no deberían atravesar la pared. Eso supone un estímulo inmunitario adicional que termina alterando la respuesta inmunitaria. Okay. Y eso influye en cualquier sistema inmune de mucosas, piel y mucosas, en el resto del organismo, fuera del intestino. ¿Por qué ocurre? O sea, ¿qué significa tener un intestino permeable hoy en día? ¿Qué significa o por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por ¿Y qué qué ocurre? significa? ¿Y qué significa? Exacto. En palabras sencillas, sí. ¿Por qué ocurre la permeabilidad intestinal? La razón principal por la que ocurre un desorden en esa estructura de apertura y cierre, que como te digo es muy especializada, básicamente es la inflamación. Y la razón principal de la inflamación en el epitelio intestinal es el desorden de la microbiota. Una microbiota que puede estar desordenada por muchas razones. Okay. O porque el ecosistema es pequeño, hemos ido machacándolo y hemos ido con una alimentación que hemos ido haciendo cada vez más corta porque esto me sienta bien, esto no me sienta bien, esto no me gusta, esto me da miedo, y vamos acortando la alimentación. Eso hace una microbiota que va siendo numéricamente en número más pequeño y en diversidad más pequeña. Eso es una disbiosis. Okay. También es una disbiosis proinflamatoria, una pérdida en el grupo de bacterias que mantienen la estabilidad. La microbiota es estable como grupo y esa estabilidad se mantiene a expensas de grupos de homeostasis, de grupos estabilizadores, bacterias que cada uno haciendo su trabajo, pues bacterias protectoras, los lactobacillus y bifidobacterias conocidos son la mayoría de los probióticos, bacterias inmunomoduladoras más específicas en esa actividad neuroactiva que tiene también el intestino, bacterias fermentadoras específicamente de alimentos que nuestro cuerpo, como la fibra, que nuestro cuerpo no puede digerir, se llaman bacterias sacarolíticas. Tenemos bacterias muconutritivas que mantienen esa pared del intestino y producen ácidos grasos de cadena corta. Entonces, cuando esas bacterias de estabilización se pierden, se desordenan, no están funcionando bien, ese equilibrio de la microbiota se tambalea y se puede producir, bajan unas, se rompe el equilibrio y se puede producir el sobrecrecimiento de otros microorganismos que generan metabolitos, igual que las buenas generan metabolitos estabilizadores, metabolitos buenos. Cuando se produce ese sobrecrecimiento, aumenta la carga de metabolitos proinflamatorios, alcalinizantes, pseudotóxicos de muchas formas. Y eso desordena la permeabilidad. Entonces, ese desorden de la permeabilidad o esa homeostasis que comenta, se produce por una mala alimentación, estrés. ¿Qué es lo que lo produce? Sobre todo, ¿no? Porque me imagino que es multifactorial. Sí, son muchas cosas y además acumulativo a lo largo de la vida. La alimentación es importantísima. Nuestra microbiota come lo mismo que nosotros. Si nosotros empezamos a hacer desórdenes nutricionales del tipo que sea, eso va a impactar en cómo está nuestra microbiota. Alimentación, desórdenes alimentarios. Por supuesto, no solo que hagamos dietas restrictivas, sino que no hagamos una buena calidad de dieta. Refinados, ultraprocesados, aditivos, todo eso es nutricionalmente vacío y sin embargo un gatillo proinflamatorio para la microbiota. ¿Qué desordena la microbiota? Alimentación, ejercicio. Ejercicio.
al revés, el ejercicio fenomenal, Claro. el sedentarismo es muy proinflamatorio, muy desordenador de la microbiota. La microbiota buena, esos grupos de estabilización que decíamos antes, sabemos que se activan cuando nuestro cuerpo se activa, en el modo del ejercicio, del tipo que sea. Lo que más bibliografía tiene es el ejercicio de fuerza. Pero mantener un ejercicio aeróbico diario y un ejercicio de fuerza un par de veces a la semana es una buena medida para sujetar funcionando bien esa microbiota. Alimentación, ejercicio, sueño. La microbiota trabaja diferente de día que de noche. Su actividad es completamente distinta. De día, nuestra microbiota está activa, produciendo, ayudándonos en la digestión, por supuesto, de los alimentos como la fibra, decíamos, y en el resto de alimentos, pero la microbiota durante el día también está produciendo esos ácidos grasos de cadena corta y otras muchas moléculas que necesitamos para mantener la salud intestinal. Sin embargo, por la noche, la microbiota mantiene, activa y pone en funcionamiento los mecanismos de reseteo para ella sola mantenerse como ecosistema. Es como el mantenimiento, entra en garaje de mantenimiento por la noche si estamos dormidos. Con lo cual, una mala calidad de sueño o pocas horas de sueño también puede ser desordenador de la microbiota. El estrés, como bien decías, estrés, ansiedad, nervios, la mala gestión emocional genera un patrón molecular que es proinflamatorio. ¿Eso qué significa? Detrás de cada sentimiento, de cada pensamiento hay una molécula. Si tú eres feliz, eres proactivo, eres generoso, eres empático, las moléculas que tengo detrás de eso son antiinflamatorias. Si estás en modo ansiedad, ira, nervios, envidia, todo ese escenario emocional, las moléculas que tiene detrás, abanderadas por el cortisol principalmente, adrenalina, noradrenalina, son más proinflamatorias. Alimentación, ejercicio, sueño, estrés, y a mí hay una cosa que me gusta mucho que hablo con los pacientes, que es la higiene mental. La higiene mental es un término que va un poco conectado con la parte del estrés y de esas emociones que hemos dicho antes, que es qué dejas que se quede en tu cabeza. Yo eso lo hablo mucho con los pacientes. Cada uno tiene el carácter que tiene y hay gente que es muy rumiadora y darle vuelta, pero siempre tienes el control sobre eso y tienes la capacidad de decir, bueno, pues por aquí no, o paro, o voy a retroalimentar, voy a quedarme en otro pensamiento, porque ese patrón molecular, esa higiene mental de qué dejas que esté en tu cabeza y qué dejas que se quede en tu cabeza, también es un determinante proinflamatorio o antiinflamatorio para la microbiota. Con lo cual, el desorden de microbiota yo le pondría esas 5 patas. Interesantísimo, ¿no? Porque muchos expertos que han venido al podcast también ya han hablado de esa relación eje intestino-cerebro, ¿no? Entonces, a priori entendemos que todo lo que pasa aquí también está relacionado con esto, ¿no? Pero ahí ahora surge como la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero? Un intestino alterado que te produce emociones alteradas o una emoción alterada que te produce un intestino alterado, ¿no? ¿Cuál va primero? No hay primero y segundo, porque esa relación se establece y madura desde los primeros meses de vida. O sea, el neurodesarrollo se completa en torno al año de vida y entonces a partir de ahí todos los estímulos de tu entorno, aunque todavía no tengas el lenguaje como herramienta, pero todos los estímulos de tu entorno ya están generando un patrón molecular emocional que está hablando con tu microbiota y eso coevoluciona, o sea, esa microbiota, esas emociones, esa maduración del epitelio intestinal, esa maduración de la microbiota con el impacto emocional crece con nosotros y siempre es un buen momento para tomar las riendas y decir, pues por aquí no voy bien. Da igual que tengas a tus hijos en modo educación con 5 años, con 10, con 20, con 40, con 50 o con 60. O sea, siempre es un momento perfecto para cambiar ese chip. Es que la microbiota está viva. La microbiota es un órgano vivo, entonces ocurra lo que ocurra en nuestra vida y haya ocurrido lo que haya ocurrido, siempre es un buen momento para pararnos,
pensar qué está pasando, si está desordenada, por qué y qué consecuencias tiene en cada persona. La piel que estamos tratando hoy es una diana, muy diana de los desórdenes de microbiota. Hay otros muchos problemas asociados a esos digestivos, hormonales, metabólicos, emocionales, psicológicos. Hay otros muchos, pero pararte, ¿qué me está pasando a mí? O sea, ¿y por qué? Y entonces ahí das un paso atrás y ordenas, te pones en marcha con buscar recuperar esa microbiota y esa salud intestinal. Es interesante porque, claro, es que siempre que ocurren al final problemas de la piel, es un detonante de algo mucho más amplio que está pasando, ¿no? A nuestro alrededor, más allá de nuestro intestino, ¿no? Pero estamos acostumbradas que cuando nos pasa eso, pues desde jóvenes, ¿no? Si tenemos un acné, pues decimos es hormonal, nos tomamos una pastilla y vivimos de la pastilla durante mucho tiempo. Eczemas, dermatitis, en fin, todas estas problemáticas. ¿Qué hace usted, doctora, cuando una persona llega a su consulta con estos quizás problemas de la piel? ¿Por dónde empieza? O sea, ¿por dónde empieza usted a tirar o a investigar cosas? Lo primero que yo hago con un paciente es sentarme con él, hacer una historia clínica, que yo tardo 1 hora en historiar a un paciente. O sea, es entender cómo está, cómo vive, o sea, no solo los síntomas que tiene, diagnósticos clínicos y qué medicación estás tomando, sino hablamos de su alimentación, hablamos de su trabajo, hablamos de cómo somatiza, de cómo impacta, si es un problema personal, familiar, profesional, cómo duerme, el ejercicio que hace, si se fatiga, si no se fatiga, y luego, por supuesto, síntomas que vamos por órganos y sistemas, la piel, el digestivo, músculo articular, cansancio, o sea, voy uno por uno, órganos y sistemas, preguntando síntomas para en una historia clínica muy global entender la persona que tengo delante, lo que te decía antes, de dónde viene y por qué, bombillitas que se me puedan encender en ese estilo de vida, emociones y alimentación, además de que un paciente pueda estar ya tomando algún fármaco o tener algún diagnóstico clínico previo, pero un poco un contexto más amplio de entender a un paciente. Eso es lo primero que hago. Y muchas veces es muy habitual que yo pida un estudio de microbiota, porque la historia clínica me da mucha información si haces una historia clínica completa, pero hay valores, hay marcadores como la permeabilidad intestinal, que es tan importante en los problemas de la piel, que no tengo forma de saber dónde estoy con una historia clínica. La puedo intuir, pero no la puedo constatar. Y el rendimiento metabólico de la microbiota, eso significa qué produce la microbiota para nosotros, qué tipo de metabolitos, que también como impacto inflamatorio final también es muy importante, eso tampoco lo puedo saber con una historia clínica y también me lo da un estudio de microbiota. Con lo cual es en la historia clínica 100% y es muy fácil que pida un estudio de microbiota para redondear el abordaje de entender dónde tengo un paciente y por dónde tengo que ir con el tratamiento. Interesante. El test de microbiota es un test, entiendo yo, que de heces, ¿no? Que se manda a un laboratorio especial, que revisa, hace un diagnóstico de todos los valores. Creo que es un diagnóstico incluso muy extenso y profundo. Vale, pero tienes razón. El diagnóstico extenso y profundo al que te refieres son los estudios de secuenciación masiva. Esos nos enseñan, son estudios de cuando se han consolidado los diagnósticos de ADN, respecto al ADN microbiano, digamos, pues es muy amplio, efectivamente, es como entrar en un bosque y ponerle nombre y apellido a todas las hojas. A mí esas analíticas en consulta no me gustan. No. A mí, ¿vale? A mí no me parecen de valor. ¿Por qué? A mí esas analíticas me gustan mucho cuando, por ejemplo, yo quiero hacer estadística, yo ya tengo muchos pacientes, llevo muchos años trabajando, pues de repente, pues todos mis pacientes que tengan una dermatitis atópica, voy a hacerles una secuenciación masiva para ver si encuentro conexiones que se repitan o en carencia o en sobrecrecimiento de determinados microorganismos, que eso es lo que se hace cuando se hacen investigaciones científicas. Los estudios que se utilizan son estos de secuenciación masiva. Pero yo en consulta, 1 a 1, después de esa historia clínica,
esa analítica no me da la información o no toda la información que a mí me gusta. A mí me gusta hacer diagnósticos funcionales. Los diagnósticos funcionales son analíticas igualmente de heces, que lo que hacen es esos grupos funcionales que yo te decía antes, bacterias protectoras, inmunomoduladoras, muconutritivas, las fermentadoras de fibra, las neuroactivas, en el paquete de buenas, todas las buenas, y en el paquete de las posibles malas, proteolíticos, portadores de lipopolisacáridos, hidrogenotróficas, esas metanogénicas, productoras de ácido sulfhídrico, hongos, levaduras, parásitos. Entonces, de cada grupo me cuantifica las bacterias más relevantes. Okay. Más relevante significa, nosotros, la microbiota son billones de microorganismos y funcionalmente no todas tienen la misma carga o no todas tienen la misma importancia. Y la importancia o más o menos de unas bacterias lo da su carga genética. Y entonces hay bacterias batallón que tienen 200, 300 genes y bacterias muy protagonistas que tienen 5.000 genes. Pues en esos grupos funcionales se cuantifica de cada grupo las bacterias más importantes. No todas, sino las más relevantes. Okay. Con lo cual yo tengo un equilibrio entre los estabilizadores y lo que se llaman patógenos facultativos. Patógeno significa malo y facultativo es que solo se comporta como malo si crece por encima de su rango de normalidad. Pero todos son normales, todos forman parte de la microbiota normal. Entonces, con esa analítica yo tengo una lectura de los buenos bajos y a quién tengo en alto. Ese sobrecrecimiento. Claro. ¿No? Okay. Eso es el es. que importa. Y luego marcadores funcionales. Okay. O sea, yo veo el balance y cómo está funcionando ese desorden o ese orden, porque no siempre está muy desordenado. Y en ese balance pues tengo permeabilidad, un marcador que se llama la alfa-1 antitripsina o la zonulina, son los marcadores de permeabilidad. Veo el umbral de inflamación, que es la calprotectina. Veo actividad de las mucosas, midiendo la IgA. Ese rendimiento metabólico yo puedo cuantificar los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, que son los principales, yo los puedo medir. Incluso en esa ruta metabólica también puedo ver si la microbiota está desordenada, si hay un desvío y lo que se están produciendo son ácidos grasos, en vez de los de cadena corta, que son los buenos, ácidos grasos de cadena ramificada, volátiles, los ácidos grasos ISO, que son mucho más proinflamatorios. Veo la digestión de las grasas, de las proteínas, o sea, yo prefiero en clínica, en consulta, hacer un diagnóstico funcional en vez de hacer una secuenciación masiva. Me da menos información, sin embargo, lo otro me hace una radiografía mucho más clara de dónde tengo al paciente. Increíble. Y de todos estos años de investigación, o bueno, de entender y hacer analíticas a tantas personas, ¿qué es lo que más le ha asombrado en este tiempo descubrir? Pues mira, desde que se han desarrollado, porque yo cuando empecé a hacer analítica, yo llevo 23, 24 años haciendo microbiota. Las primeras analíticas eran naif, o sea, eran 4 datos, claro. O sea, bacterias que ahora, por ejemplo, las bacterias muconutritivas, ahora tan importantes, Faecalibacterium y Akkermansia, cuando yo empecé a hacer analítica no sabíamos que existían, o sea, no es que no se midieran, es que no se conocían. Y entonces esas analíticas... ¿Qué hace, por ejemplo, esta bacteria? Estos son bacterias muy chulas, porque funcionalmente la letra gorda de lo que hacen es estabilidad de la capa, o sea, estabilidad del epitelio intestinal. Okay. La pared del intestino que te decía antes es un epitelio de una sola capa de células que están ancladas a una lámina basal que las sujeta, ¿vale? Como si fuera el suelo sobre el que están puestos los ladrillos, ¿no? Pues eso... El intestino es un tubo. Hacia la luz, hacia adentro del tubo, esa estructura monocapa, una sola capa de células, está tapizada por una capa de moco. Esa capa de moco es importantísima también en los problemas de la piel. Esa capa de moco es muy importante porque primero estabiliza el epitelio intestinal, claro. ¿Vale? Le da protección, le da cobertura como si fuera una moqueta, un escudo protector, porque en el intestino están pasando todos los alimentos, todo lo que entra por la boca llega, entonces protege la pared del intestino y tiene una segunda acción, bueno, tiene muchas acciones, pero una segunda muy importante y es que la microbiota vive
alojada en esa capa de moco. La microbiota no está flotando en la luz del intestino, sino con cada tránsito se arrastraría. La microbiota vive alojada en esa capa de moco. Pues Akkermansia y Faecalibacterium, que me preguntabas antes, son grandísimos estabilizadores de esa capa de moco. Estimulan, hay una parte en ese epitelio monocapa y una parte de células muy especializadas que producen las glucoproteínas que forman esa capa de moco. Entonces te estimula las células cebadas, que como se llama, para que produzcan esas glucoproteínas, y además esas bacterias, Akkermansia y Faecalibacterium, sobre todo Akkermansia mucinífila, esa bacteria en sí misma, en su citoplasma, tiene muchos enzimas que degradan la capa de mucus, con lo cual estimulo producción y modulo degradación, con lo cual estabilizo la capa de moco. Eso modula permeabilidad. Una buena capa de moco estabiliza permeabilidad. Por supuesto. Luego, además, Akkermansia tiene otras actividades sobre el metabolismo. En fin, son bacterias chulísimas. Y cuando yo empecé a hacer analíticas no existían. Es que es espectacular. O sea, para mí esto es como un descubrimiento. Es un descubrimiento de la ciencia de los últimos años. Es muy bonito. Y, vamos, he dicho no existían, es mentira, existían, pero no teníamos ni idea que existían. Imagínate de las cosas que todavía, o sea, que se están investigando lo que nos queda todavía, por saber. Sí. Es fascinante. Yo sé que tú vienes de la cirugía plástica, ¿no? Hace 100 años. Aproximadamente. ¿Qué te ha llevado a hacer esa transición, ¿no? De hoy en día especializarte específicamente en microbiota y dejar la cirugía plástica? Pues esto ocurre hace 25 años, cuando yo tengo mi primer hijo y bueno, pues hay un problema inmunológico por el camino que se cruza, que podía haber sido importante, y para el que no se encontraba ni solución ni razón, que era lo que a mí me estallaba la cabeza. O sea, no entendíamos por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y la solución no me quedaba yo muy contenta o muy tranquila como madre y como madre médico. Y bueno, pues ponte a estudiar. Y en un máster que luego hice el primero que hice en aquel momento, que luego no me ha servido para nada, pero sí me encendió una bombilla con la microbiota y bueno, pues investigué, busqué y encontré una solución. Y hoy en día su hijo ya no tiene esa nada, ningún problema. Y uno de los problemas que tenía Juan era una dermatitis atópica muy, muy precoz. Qué interesante, ¡wow! Era un problema inmunitario. Mira, y era pequeño, era todavía 18 meses. Es que eso le iba a preguntar, ¿por qué hoy en día se ve tantos bebés con problemas de dermatitis, una dermatitis atópica? Mira, la evolución que hemos hecho como sociedad, la industrialización, la muchas cosas de la vida moderna, tenemos que tener cuidado que no impliquen carencias. O sea, coger lo mejor de la vida moderna, que son muchísimas cosas, pero tener cuidado con los precios que pagamos, ¿no? Entonces, en los niños, en el desarrollo de los niños, lo importantísimo en el primer año de vida, que es cuando se construye la microbiota, dos grandes inputs. El parto, completamente diferente la casilla de salida para la construcción de la microbiota si tienes un parto vaginal a si tienes una cesárea, completamente diferente y mucho más complejo arrancar una construcción de microbiota desde una cesárea. Y el segundo input en ese primer año de vida es la lactancia. La lactancia de fórmula nutricionalmente es completa, que por supuesto la industria de la alimentación hace impecable las fórmulas de qué necesita un bebé para su crecimiento, pero es imposible que en ese biberón de fórmula estén todo el conjunto de microorganismos que da la leche materna, que además se va adaptando al crecimiento, va cambiando. No es lo mismo la microbiota que aporta en el primer mes que en el tercer mes que en el quinto mes. O sea, esa leche se ha visto que evoluciona su composición de microbiota
de probióticos y de prebióticos, los oligosacáridos de la leche materna, van evolucionando en función de la edad del bebé. Eso no lo puedes hacer jamás con un biberón. Y luego el mundo de los anticuerpos. Te protege, la leche materna va pasando anticuerpos hasta que madura el sistema inmunitario del niño. Con lo cual, ese escenario de casilla de salida para la construcción de la microbiota se construye en el primer año de vida. Y los inputs más importantes, hemos dicho, parto, lactancia y, por supuesto, si hay antibióticos, porque los niños en el primer año de vida, otitis, anginas, bronquiolitis, antibióticos, corticoides, inhaladores. Vale. Si lo hacemos desde un parto vaginal y con una lactancia materna, esa construcción de la microbiota es más sólida, más fuerte y más estable. Es verdad que cuando el niño cumple el primer año de vida, hay una ventana de oportunidad por parte de los padres. Si hemos estado en ese escenario malo, que es lactancia de fórmula y parto cesárea, por la razón que sea, cuando cumple el niño el primer año de vida, como digo, hay una ventana de oportunidad para, si ese niño hace una alimentación completa, variada, rotacional, sana, adaptada a la masticación, naturalmente, hay una ventana de oportunidad para recuperar esa mala casilla de salida. Con lo cual, que nadie se tire los pelos de decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Mi hijo, que no fue más remedio que una cesárea por tal razón, o no tuve más remedio que darle una lactancia de fórmula por una mastitis tremenda que no Bueno, pues cuando cumple el año, a muerte con la alimentación. Pero vamos, de todo. Qué buen dato, qué buen dato. Es que es impresionante, yo te lo digo porque tengo un bebé pequeño, entonces yo estoy metida en este mundo de entender mejor estas cosas, ¿no? Y me sorprende que hay muchas personas con pequeños, con diferentes problemas que vienen ya de cuna, ¿no? Lo que te decía, problemas de la piel, dermatitis, alergias. Claro, es que en ese proceso de maduración de la microbiota que te decía en este primer año de vida, luego hay una ventana hasta los 3-5 años de consolidación, ¿vale? Pero ahí la microbiota se construye y en ese proceso de construcción de la microbiota madura el sistema inmunitario. El proceso de maduración del sistema inmunitario que puede tener impacto sobre la piel desde ese primer momento. Porque en ese proceso de maduración lo primero que tiene que hacer la microbiota es entrenar al sistema inmunitario que tenemos en el intestino a diferenciar entre un alimento, hemos dicho antes el ejemplo tonto, tú que eres un tomate, yo no tengo que hacer nada. Tú que eres un tóxico, un antígeno, un patógeno, algo de lo que me tengo que defender, tengo que entender que contigo no pasa nada y contigo sí. Primer cosa importante que tiene que hacer el sistema inmunitario cuando empieza a madurar, diferenciar, y luego cuando te identifico como algo frente a lo que me tengo que defender, tiene que aprender a defenderse modulando la respuesta. Si esa respuesta se queda en hipo, porque ese escenario inmunitario no está funcionando bien, se queda en hipo, pues frente a un patógeno, por ejemplo, puedo tener infecciones de repetición, porque no me defiendo. El sistema inmunitario está en hiporrespuesta. Entonces no tiene la potencia para defenderse, entonces hace infecciones de repetición. Y si me quedo, si ese mal diagnóstico, ese mal respuesta, en vez de ser en hiporrespuesta, es en hiperrespuesta, ahí estoy comprando alergias, escenarios de reactividad autoinmune como es la dermatitis atópica, que compra luego puede evolucionar a una psoriasis, los problemas de hiperrespuesta inmunitaria también es un desorden que puede arrancar al principio de la vida en ese entrenamiento de reconocimiento y de modulación de la respuesta, que tiene que ser ni en hiporrespuesta ni en hiperrespuesta, sino la respuesta adecuada para defenderse frente a lo que hay que defenderse sin que el resto del organismo sufra. En ese sentido sería bueno, por ejemplo, exponerlos más, ¿no? O sea, a estos alérgenos de una manera quizás... Totalmente. Claro. De hecho, fíjate que eso es otro de los precios que se paga por la vida moderna, la higiene. Exacto. Ninguna
y ningún interés por el mundo, la burbuja perfecta de higiene, todo limpio, perfecto. O sea, un poco de que no pasa nada, que un chupete se caiga al suelo y se pasa por el grifo, no hace falta esterilizarlo cada vez que se caiga al suelo, ¿vale? De hecho, estos desórdenes inmunitarios, la dermatitis, los cuadros autoinmunes, por ejemplo, en los niños de las favelas de Brasil, que es un escenario que es bastante estudiado por parte de la medicina, de algunas cosas curiosas que ocurren, no existe ni la alergia ni la patología autoinmune. En ese mundo tan sucio, entre comillas, sucio de que viven en la calle, o sea, sucio, higiénicamente sucio. Y de alguna manera precario, ¿no? Claro, pero inmunológicamente muy estimulado. El sistema inmunitario se defiende frente a lo que tiene que defenderse. Está con un entrenamiento constante, diario. Claro. Y sin embargo, nuestros niños en nuestras cunitas perfectas, todo limpito, perfecto, que empiecen a bajar al parque, que se vayan al campo, que se ensucien, que no pasa nada. Buenísimo. Bueno, hay un dato que a mí me ha dejado muy sorprendida y es que las personas con rosácea dicen que tienen 13 veces más probabilidades de tener sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que hoy se conoce como, está muy de moda, el SIBO, ¿no? Esto es real, es como lo que venimos hablando, ¿no? Esa relación de lo que pasa en tu intestino y afecta a nuestra piel, ¿no? Sí, ese estudio probablemente se ha hecho concretamente con la rosácea, pero si hicieras un estudio con psoriasis te saldría un porcentaje parecido. ¿Por qué? Porque en ese desorden de la microbiota que decíamos, se perdemos los estabilizadores y se produce un sobrecrecimiento. Cuando hablamos de SIBO principalmente hablamos de bacterias hidrogenotróficas, bacterias que eso es la ruta metabólica. Y entonces, cuando se produce un sobrecrecimiento de esos microorganismos, en vez de producir la microbiota buena, los metabolitos buenos, pues eso siempre lo tengo en merma. Siempre que hay un sobrecrecimiento es a expensas de los estabilizadores que perdemos. Okay. Si los estabilizadores son fuertes, jamás hay un sobrecrecimiento. Pero cuando se produce ese sobrecrecimiento, el patrón molecular que produce la microbiota es completamente diferente. Y es mucho más proinflamatorio y mucho más reactivo ese patrón de moléculas sobre la piel. Okay. Con lo cual la conexión del SIBO con una rosácea, con una psoriasis o con un cuadro autoinmune dermatológico importante es el patrón molecular. Y hay otra cosa segunda, y es que son esos desórdenes de microbiota que cursan con inflamación, que cursan con permeabilidad intestinal. Esa permeabilidad intestinal está, como todo lo que pasa por el epitelio intestinal, no hay control. Ese bombardeo sobre el sistema inmunitario también lo pone en modo hiperrespuesta. Uh-huh. O sea, no es solo que el patrón molecular esté afectando a nivel sistémico a la piel, sino que el sistema inmunitario a nivel del intestino que controla y que regula la inmunidad de todo el organismo, también lo tengo en modo hiperrespuesta. Con lo cual, la suma de una cosa y de otra, al final, es lo que mantiene o cronifica esas patologías, más allá de que estemos con la crema de corticoides o con lo que sea. Claro, y precisamente las personas que están, pues eso, con una rosácea o una psoriasis, lo que sea, y están con tratamiento de antibióticos, corticoides, viene acompañado también con otra sintomatología. Entonces, son personas que se inflaman, que tienen más gases, que, o sea... Claro, por eso en la historia clínica me da igual que el paciente cuando entra por la puerta tenga una migraña, tenga una dermatitis o tenga un colon irritable. El planteamiento de acercamiento diagnóstico con la historia clínica es prácticamente el mismo, salvo los niños, que tengo una historia clínica un poquito diferente. En los adultos, yo lo que necesito saber es todo. Claro. Todo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, las conexiones de la piel, o sea, cuando hago el paquete de preguntas ya por órganos y sistemas, cuando la piel está tocada, el intestino está tocado, de una forma o de otra. Bueno, y otro dato interesante aquí, se dice que la luz solar puede modificar el estado de tu microbiota interna. ¿Es posible eso? Sí, bueno, sí, eso y muchas cosas. Claro. A mí, una de las cosas que yo hago con los pacientes como parte del tratamiento es exponerlos al sol. O sea, les digo, a primera hora del día, principalmente es el rato que más me gusta, sin protección solar. A primera hora del día, ponte al sol 10 minutos.
Al final del día también, ya cuando estamos cerca del ocaso, en esa hora dorada también, pero sobre todo a primera hora del día. Hay una cosa del estímulo de la luz solar sobre la piel que es básica y principalmente el estímulo para la producción de la vitamina D y la importancia que tiene eso sobre la vitamina D en el contexto inmunidad. Es un elemento importantísimo. Entonces, no perdamos oportunidad de hacer un buen estímulo de vitamina D para hacer una buena inmunomodulación con esa exposición al sol. Además de que las lesiones, no es el sol de mediodía, que ahí tengo un montón de problemas con los rayos, no, ese sol de primera hora también es un estímulo para la reparación de la piel, con lo cual me parece una idea magnífica que 5 o 10 minutos en la primera, después del amanecer y el final del día, el paciente sin crema solar se exponga al sol. Eso quiere decir que bueno, el protector solar puede también estar contribuyendo de alguna manera a que los problemas de la piel se cronifiquen en el tiempo si estamos como esa sobreprotección, ¿no? Decía, a mí me parece interesante, ¿no? Como en otras culturas, la cultura china, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Que se protegen completamente manos, sombreros, todo para que no les toque ni un rayo pero eso de sol. Es estética, es que su estética es un color de piel. Exacto. Que el color oscuro estéticamente es feo. Claro. Estéticamente es feo, entonces ellos se protegen 100% para que no les dé el sol. La protección, o sea, una pantalla solar, una crema de protección solar tapa la piel. Y entonces cuando tienes problemas de piel, si sales al sol a mediodía te tienes que proteger naturalmente, pero la piel enferma, lo que es importante para ese proceso de renovación y tal es que respire. Y si yo la tengo tapada, otra cosa es hidratada, ¿vale? Pero los protectores solares que son pantalla física, pantalla química, que son las verdaderas pantallas solares, filtro químico, filtro físico, eso tapa la piel como un escudo. La piel respira peor en ese escenario. Es necesario, si voy a salir al sol a las 3 del mediodía en agosto, no, pues te tienes que proteger. Y si te pones un sombrero, pues mejor. Pero yo también hay un camino ahí con los problemas de la piel. Yo solo he investigado menos clínicamente, que es el callo solar. Hay una línea. Le voy a traer ese concepto. Hay una línea de investigación que nos habla de ir entrenando la piel, ¿vale? No con tanto protectores de crema, sino ese sombrero que sales y no te lo quitas. Entonces no tienes la exposición directa al sol, pero sí tienes exposición indirecta. Y eso va creando una madurez de la producción de melanina, que es quien tiene que proteger la piel, y generando un callo solar. Lo que pasa es que eso, insisto, lo he investigado menos clínicamente, con lo cual no te puedo decir. Me parece un camino interesante, pero lo tengo menos andado. Te lo iba a comentar justo porque tuvimos en otra oportunidad esta vez una experta en cosmética natural, ¿no? Entonces igual y no era su especialidad, pero ella decía algo muy controversial sobre que hay que construir callo solar, y habían como conversaciones y opiniones bastante encontradas de que, claro, el tema de construir callo solar para nada, ¿no? O sea, que el sol nos trae problemas de cáncer en la piel prácticamente. Claro, ¿no? pero es ese sol fuerte claro. En el centro del día, ese es el que hay que evitar. Pero no estoy hablando de ese sol, o sea, la exposición es al amanecer, 10 minutos, esos primeros rayos de sol, o al final del día. Tarde, ese tiene muy poco impacto como factor de riesgo para un cáncer de piel. Fantástico, fantástico. Bueno, doctora, ahora me gustaría que hablemos acerca del acné adulto, porque comúnmente lo conocemos el acné en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que vienen esos desajustes hormonales fuertes y hay brotes de acné muy fuertes, que lo tratamos pues con cremas antisépticas y demás, que parece tenerlo controlado, ¿no? Pero mucha gente luego tiene como un rebrote a lo mejor a la edad de los 30 para arriba, ¿no? O sea, esto tiene que ver ya no con un factor netamente hormonal o de desarrollo hormonal, sino más bien con una permeabilidad intestinal, como veníamos hablando. Un desorden en la permeabilidad intestinal que se cronifica asociado a ese desorden de microbiota que lo produce, que lo genera.
En el acné del adulto a mí me gusta siempre mirar como consecuencia de eso, en el camino desde ese desorden intestinal hasta la piel, cómo está funcionando el hígado, como estación intermedia. El hígado es el gran detoxificador del organismo. Tenemos muchos... el riñón también lo es, pero en este contexto de metabolitos hepáticos desordenados, porque la microbiota está desordenada, tenemos el hígado siempre a rescate de todo lo que está desordenado en el intestino. El hígado lo coge, hay una vía de comunicación directa, además que es la vena porta, que directamente del intestino todos esos pseudotóxicos, metabolitos pseudotóxicos saltan al hígado directamente. Okay. Y el hígado detoxifica, es nuestra gran depuradora. El problema es que si eso se mantiene y se cronifica en el tiempo, el hígado detoxifica en 3 fases. La fase 2 muchas veces empieza a saturarse. Es como un colador que funciona porque es un colador, pero que empieza con pozos y pozos y pozos, empieza a ser menos eficaz, ¿no? Y entonces esa saturación de fase 2 hepática en un contexto de cronicidad en el desorden de microbiota y de permeabilidad puede tener impacto en la piel. Okay. Y entonces ahí tengo una toxemia, que el hígado ya no es tan eficaz en detoxificar, que puede estar señalizando ese acné adulto. Con lo cual siempre hay que tratar microbiota, permeabilidad, y en el adulto echarle una miradita al hígado que puede tener también su recorrido en el tratamiento de estos pacientes. Y entonces el uso de antibióticos constante, ¿no? en este momento de rebrote, sobre todo del acné, puede estar cronificando el problema, ¿no? Porque es una alteración más hacia el intestino. Sí. Lo que pasa es que los antibióticos que se utilizan para la piel muchas veces son tópicos, con lo cual si es solamente en tópico tiene poco impacto. Incluso los que son vía oral tampoco son los más cañeros para la microbiota, los más destrozadores de microbiota, pero no deja de ser desde luego un impacto negativo. Y al final tratar ese acné con el antibiótico es mirar el final de la historia. O sea, estamos solamente haciendo el abordaje de todo lo que ha ocurrido antes para llegar a ese acné del adulto, estamos trabajando aquí. Claro, muy bien. El Roacutan, millones de personas lo toman. ¿Qué impacto llega a tener esto a largo plazo en el intestino? A largo, a corto, a medio bueno, y a todo. Sí, a todo. El Roacutan, igual que seca la piel, seca el epitelio intestinal. O sea, eso es tremendamente desordenador de la microbiota. De la microbiota porque desordena su escenario vital. ¿Dónde está la microbiota? En el epitelio intestinal, con esa capa de moco maravillosa que lo protege, que lo aísla, que lo mantiene. Si yo estoy dando Roacutan, le estoy metiendo un corte de funcionalidad y de actividad a esa capa de moco tan importante para la estabilidad de la homeostasis intestinal. Desordenador de primera categoría el Roacutan para la salud intestinal. Wow, entonces esto es algo que más bien empeora tu problema intestinal y de piel y de todo. Yo lo lamento, pero la respuesta es sí. Se puede tratar, ¿eh? O sea, yo tengo pacientes que están tomando Roacutan y que al mismo tiempo les estoy tratando, pero yo que conozco, llevo muchos años trabajando y sé cómo funcionan los tratamientos, por lo menos como yo los planteo, cuando van bien. Yo tampoco soy la Virgen de Lourdes, no haces milagros, ¿no? No hago milagros, pero los pacientes normalmente van bien y los pacientes que están tomando Roacutan van mucho peor, en el sentido de que van más lentos, me cuesta más trabajo, hasta que no lo dejan. Luego se repara, lo que ha podido producir el Roacutan de desorden, eso es la microbiota que hemos dicho antes, está viva, o sea, y el epitelio intestinal se renueva completamente cada 3 o 5 días. O sea, yo siempre puedo estar trabajando estabilidad, pero claro, es más potente la actividad del Roacutan que el tratamiento que yo puedo hacer de mantenimiento hasta que el paciente en un momento determinado lo deja. Muy bien. Ahora hablaremos también sobre qué alternativas hay en cuanto a alimentación o qué es importante mantener a raya o cuidar cuando tenemos este tipo de problemas. Pero me gustaría antes traer el tema que creo que es interesante, el tema de la psoriasis, ¿no? Que hoy en día se ha considerado como ya una enfermedad casi autoinmune. Es una enfermedad autoinmune.
Es una enfermedad autoinmune. Y la relación que existe entre la psoriasis y el uso continuado de protectores estomacales, omeprazoles, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué conoce usted al respecto? Con respecto específicamente al omeprazol y la psoriasis, yo ahora mismo no recuerdo, seguro que lo hay, pero no recuerdo un estudio clínico específico. Pero aunque no haya leído ese estudio clínico, la conexión es: los inhibidores de la bomba de protones desordenan el primer tramo de microbiota a nivel intestinal, que son todo el paquete, el gran paquete de bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas, que las tenemos en tramo alto, en primer tramo de intestino, cuando tengo un inhibidor de la bomba de protones funcionando, esa alteración de tránsito gástrico de los alimentos, el ácido clorhídrico no hace su trabajo porque no está, estoy todo el rato haciendo esa inhibición en la producción. Ese primer tramo de digestión lo maltrato, ¿vale? Y eso tiene unas consecuencias de ahí para adelante con respecto a la microbiota. Ese cambio de pH produce una alteración en la microbiota. Y en ese tramo proximal las bacterias acidolácticas se desordenan, están desordenadas por culpa de eso. Y las bacterias acidolácticas, en ese contexto que te decía antes de los principales grupos de microbiota de estabilización, las bacterias acidolácticas, que son grandes bacterias protectoras, si comparáramos la microbiota con un ejército, son los soldados. No tienen grandes responsabilidades, pero sí se ocupan que todo ese trabajo de fondo se mantenga. Con lo cual, si yo, por culpa, no que te tomas un día un omeprazol, sino que llevas 5 años tomando omeprazol todos los días, eso va mermando o complicando la actividad de tus bacterias acidolácticas. Y ese desorden en la microbiota de estabilización va a tener un impacto sobre la psoriasis, que habrá un estudio seguro que lo hay, y habrá conexión en ese desorden de microbiota de estabilización con respecto a las bacterias acidolácticas en un montón de patologías más. ¿Cómo qué patologías más estaría asociado a esto? Porque sé que muchas personas... El desorden de microbiota asociado al uso de lo que no puedes, o sea, lo que no podemos aquí es hacer una asociación 1-1. Okay. Tomo omeprazol y voy a tener psoriasis. No. Ya, claro, Cuidado con ese salto. La psoriasis es multifactorial. Hay muchas patas que generan una psoriasis, incluido un desorden de microbiota, y incluso el desorden de microbiota, además de que el paciente tome omeprazol, cómo se alimenta, cómo duerme, si está más o menos estresado, con lo cual el omeprazol desordena microbiota, pero ese paciente hay que valorar que puede tener otros muchos factores que también están desordenando microbiota. Y ese desorden puede generar una psoriasis, o puede generar una migraña, o puede generar una artropatía inflamatoria, yo qué sé, o puede generar un colon irritable. Pero la diana, o sea, la línea omeprazol desorden de microbiota ni es lineal, porque lo único que desordena la microbiota no es el omeprazol, y el salto a la psoriasis tampoco, porque la psoriasis, que es el final de la historia, esto contribuye, pero hay otras muchas cosas que contribuyen, claro, a nivel inmunitario, a nivel metabólico, a nivel endocrino, la propia microbiota de la piel de ese paciente que tiene psoriasis. O sea, cuidado con medicina, hacer alineaciones 1-1, porque casi nunca es así. O sea, son escenarios muy multifactoriales que tenemos que tenerlos todos en la cabeza a la hora de entender, a la hora de hacer el diagnóstico, porque eso me permite, a la hora de plantear el tratamiento, trabajar todo. O sea, microbiota, permeabilidad, pero de repente a lo mejor hay que completar con oligoelementos, o meter algo de fitoterapia porque tengo que apoyar hígado, o meter, yo qué sé. Entonces, en el planteamiento terapéutico también tengo que tener ese escenario diagnóstico completo, claro, porque no hay una relación 1-1. Quítate el omeprazol que ya verás cómo se te quita la psoriasis. Pues no. Por supuesto, claro que no. Claro pues que no. Claro. Vamos, la psoriasis ni se va a enterar si te quitas el omeprazol, claro, aunque contribuya. Pero es el abanico de fisiopatología y de abordaje terapéutico, el abanico es mucho más grande. Claro que sí. ¿Qué relación hay entre el uso de probióticos para tratar estas diferentes afecciones, tanto rosácea, dermatitis, pues ahora que hablamos de la psoriasis? ¿Existe evidencia sobre el uso de probióticos que mejoran estas condiciones? Sí.
Sí, hay estudios muy interesantes de probióticos. Los probióticos, el mundo de los probióticos es un mundo enorme, ¿vale? O sea, tómate un probiótico que a mí me ha sentado fenomenal. O sea, ¿pero qué probiótico me tomo? Hay probióticos estabilizadores, esas lactobacillus bifidobacterias que decíamos, las bacterias acidolácticas, pero también tenemos probióticos inmunomoduladores. Esas bacterias que regulan la inmunidad también las tenemos estabilizadas como probióticos. Probióticos neuroactivos, eje intestino-cerebro. También tenemos cepas probióticas neuroactivas, con lo cual podemos jugar en una combinación de probióticos. A mí me gusta hacer terapia secuencial. Yo tengo una estructura terapéutica secuencial que voy haciendo diferentes cosas. Normalmente planteo 3 fases de tratamiento y voy a hacer una terapia secuencial en la que voy jugando con probióticos estabilizadores, inmunomoduladores y neuroactivos. Y en esa secuencia puedes ir apoyando con prebióticos específicos dependiendo de lo que quieras hacer en cada fase de tratamiento, para hacer ese abordaje, en este caso, sobre la inmunidad de la piel. Si estoy tratando una psoriasis, sobre la inmunidad de la piel. Entonces también puedo elegir qué tipo de prebiótico voy combinando con esos probióticos. El butirato que decíamos antes, las moléculas más importantes que produce la microbiota para nosotros, el butirato, los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, el más importante, el butirato. Pues también lo tengo como probiótico, como suplemento. Entonces puedo apoyar con un butirato, que es un buen antiinflamatorio. O sea, puedo hacer una combinación terapéutica de elegir probióticos efectivamente con una diana terapéutica del paciente de una psoriasis, vamos a por ella. Voy buscando esas cepas en combinación. A mí me gusta jugar a combinar señalización de cepas con un apoyo prebiótico y suplementarlo, apoyar esa estructura pro-pre con otras cosas que nos pueden ayudar en ese camino. Oligoelementos muy importantes para trabajar la piel, el zinc, el selenio, el magnesio, importantísimos cuando tengo patología dermatológica, esos 3 muy importantes. Interesante. Cuénteme más acerca de ese protocolo, porque entiendo que es un protocolo extenso, ¿no? Son de varios meses, de varias fases. Sí, normalmente lo estructuro en 3 fases y dura cada una 1,5 meses, 2 meses. Okay. Y en ese tiempo yo le digo al paciente lo que tiene que tomar de suplementación, que es lo que te estoy diciendo, ese protocolo de señalización secuencial que tiene que tomar, y le digo también cómo me acompaña. Alimentación, ejercicio. Como yo ya he estudiado en la historia clínica cómo duerme, hábitos de sueño, me acuesto con el móvil o me acuesto con un libro, impacto de pantallas, inducción de sueño, técnicas de control de estrés. Si el paciente ya medita y tal y cual, pues nada, pero si el paciente en su vida ha oído hablar ni de la meditación ni de nada, le enseño ejercicios sencillitos de respiración consciente que puede hacer cualquiera sin necesidad de cuencos tibetanos. Ejercicio de respiración consciente, cosas fáciles, paseos contemplativos, entrenar el agradecimiento, incluso por escrito. Y la higiene mental, que decíamos antes. Me paro un poco cuando ya es un paciente que ya me ha explicado cómo vive, cómo somatiza, el impacto que tiene el estrés, ya me ha contado, pues no, fenomenal, es tal, o soy muy rumiador, entonces pues también toco esa pata. O sea, al paciente le digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que tomar? Y eso no funciona solo así, ese es el 50% del tratamiento. El otro es tuyo. Y ahí vamos a ordenar cómo me acompañas en cada momento del tratamiento. Qué maravilla, ¿no? Y de todos esos elementos que trabajan, ¿cuál has visto tú que tiene como mayor impacto? Es decir, ya está claro, ¿no? Un probiótico que lo acompaña, sino pues si no ha hecho, qué sé yo, el ejercicio o si no ha hecho... Fíjate, con los años lo que más creo yo o he entendido yo que más impacto tiene es la alimentación y la parte emocional. Claro. O sea, si el paciente no cambia los hábitos de alimentación que le han llevado al desorden de microbiota, o sea, ya está un paciente en primera consulta, que tenemos 5 o 6 meses por delante, negociándome el postre del fin de semana, por ahí vamos mal. O sea, si no es capaz durante 6 meses de su vida de no comer dulce y estamos negociando, pero no me lo puedo tomar ni siquiera el domingo en casa de mi madre, que 6 meses de tu vida. O sea, no pasa nada. Claro. Entonces, la parte de alimentación y la parte emocional. Si la gente emocionalmente no hace el clic ese de me voy a poner en modo proactivo, o sea,
no solo con mi enfermedad, la que tenga cada uno, sino con la vida en general. Ese punto también, ese patrón molecular que decíamos que se asocia a cada estado emocional, pongámoslo de nuestra parte, o sea, apoyemos para que sea en positivo, porque eso es antiinflamatorio. Yo creo que son las dos patas, la alimentación y eso, el sedentarismo también, el sueño también, o sea, todo. Sí, pero sí. quizás sean los dos Muy puntos bien. de impacto que a mí más, y yo los que más cuido con un paciente. Fantástico. Doctora, si hablamos acerca de problemas de la piel y la menopausia, que hay cambios hormonales importantes, ¿qué es lo que le sucede a una mujer en un proceso de menopausia en relación a su piel? Hablamos quizás de resequedad, muchas mujeres hablan de resequedad en la piel. ¿Qué más podemos esperar en esta etapa y cómo podemos ayudar a que nuestra piel pues esté en mayor equilibrio? En general, en un proceso de menopausia, la deprivación estrogénica que se genera o que se produce en este momento de nuestra vida, de nuestro escenario vital, efectivamente puede tener impacto sobre la piel. El impacto sobre la piel a veces de pacientes menopáusicas a veces es sorprendente, porque cuando los estrógenos es uno de los pilares, el desorden hormonal con la bandera de los estrógenos es lo que está generando parte de esa patología dermatológica, cuando llega la menopausia hay pacientes que mejoran sorprendentemente. Y hay otros muchos que efectivamente en ese proceso de sequedad de piel, de mucosas que se produce en la menopausia, pues determinadas patologías pues se estancan o se cronifican un poco más. Pero siempre podemos tratar, o sea, siempre podemos hacer un abordaje terapéutico, da igual cuál sea el momento hormonal de la mujer. Okay. O sea, siempre podemos entender, buscar hacia atrás, ¿no? Buscar y hacer planteamientos terapéuticos nuevos, no solo desde la cosmética, que está muy bien, toda la cosmética natural, la higiene que decíamos antes, pero ir adentro, ir al interior de nuestro organismo y buscar que pueda estar siendo causa de ese desorden en la piel. Uh-huh. Que de hecho sorprendentemente a veces mejora, pero la mayoría de las veces ese proceso de sequedad. También con la edad ocurre otra cosa en la microbiota que es fisiológico. Todo el mundo con la edad, a partir de los 55 60 años, hay grupos microbianos que los vamos perdiendo. Y eso puede tener impacto también sobre la estabilidad de la microbiota, sobre la permeabilidad, sobre la inmunidad de las mucosas y sobre la piel. Pero también podemos mirarlo, entenderlo y ordenarlo. Entonces, pues el hecho de que la menopausia haya patologías que se empeoren o que se cronifiquen o que tal, yo no me conformaría, trataría de, como te digo, dar un paso atrás y mirar un poco qué pueda estar pasando ahí. Interesante. ¿Hay alguna manera en la que podamos tratar los problemas de sobrecarga estrogénica que justo aparecen en esta etapa de la menopausia de manera natural, es decir, sin uso de fitoestrógenos o que ahora se está escuchando más? Sí, la terapia hormonal sustitutoria ahora mismo con el desarrollo de las hormonas bioidénticas, la verdad es que hay un recorrido de llegar a la menopausia y hormonalmente podemos hacer cosas durante muchos años, que no es asumir la menopausia de primer golpe. Y eso también a nivel metabólico, hormonal, inflamatorio y sobre la piel también tiene sus beneficios. Ok, muy bien. Doctora, me gustaría que ahora podamos quizás como darles un consejo a las personas que nos están escuchando y han escuchado esta conversación, que es importante empezar a hacer a partir de ahora si pues eso, estás con un diagnóstico de un problema de la piel durante muchos años, que llevas arrastrando mucho tiempo, que no has encontrado una solución. ¿Qué es importante hacer a partir de ahora? Yo creo que es plantearte que la piel puede ser el espejo de otros desórdenes en tu organismo, la parte de microbiota, de permeabilidad, la parte emocional muchas veces tiene mucho impacto sobre la piel. En temporadas de más estrés tengo más granos, ¿vale? La parte emocional, todo el impacto inflamatorio dependiente de emociones, que al final es eje intestino-cerebro, disbiosis y permeabilidad. Pararse un poco
a mirar atrás y ver dentro de tu organismo para hacer el planteamiento terapéutico qué pueda estar pasando detrás de ese problema de la piel. Uh-huh. Aquí hemos hablado ya de alimentación, hemos hablado pues eso, cómo funciona ese proceso interno de desestabilización de nuestra microbiota, pero algo recurrente que has estado compartiendo aquí es cuida tu mente, ¿no? Cuida tu mente y tus emociones. Por favor, compártenos aquí para todos alguna herramienta para empezar a trabajar esto. Ya comentabas que compartes con tus pacientes pues esos ejercicios facilitos. Diarios. Sí, facilitos. ¿Cuál sería como nuestro kit básico? Mira, para un ejercicio quien no sea meditador, ¿vale? Okay. Que dices tú, pues tengo que aprender que esto de la meditación, a ver cómo lo hago. Uh-huh. La respiración consciente es un ejercicio muy facilito que cualquiera puede hacer. Es mirar algo en silencio, ¿vale? En silencio, o sea, en silencio tú y en silencio tu habitación. Mirar algo que se mueva sin que tú tengas que hacer nada para que se mueva. Puede ser las nubes del cielo, quien tenga la fortuna de poder mirar la orilla del mar, una chimenea, un parque de niños dando vuelta en bicicletas, una vela, que eso todo el mundo tiene una vela en casa. Mirar algo que se mueva sin que tú tengas que hacer nada para que se mueva, concentrar tu mirada ahí y respirar. No tienes que hacer grandes respiraciones, respirar. Y en esa mirada hacia adentro, de repente miras también tu respiración. Okay. O sea, observas tu respiración. Estás mirando la vela y estás observando tu respiración. Y si estás tranquila, sí puedes empezar a hacer una respiración un poco más lenta, un poco más pausada. Eso, solo eso, 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Que estás tranquila, tienes tiempo 10, que es fin de semana y tal, 15. 15 minutos respirando es una eternidad. 5 minutos respirando es una eternidad. Entonces, si implementas ese ejercicio, igual que te lavas los dientes por la mañana y por la noche, por lo menos, respira por la mañana y por la noche. Párate a hacer respiración consciente. Cosas facilitas también de cotidiano que le digo a mis pacientes: te duchas, agua, jabón y agua, porque tengo prisa, porque... En ese momento de agua caliente, siente el agua caliente. O sea, esa sensación de bienestar que produce, te levantas por la mañana o al final del día que estás cansado, el agua caliente en contacto con tu piel. Siente, percibe, o sea, sé consciente de ese agua caliente y agradece que tienes el agua caliente, que tienes un grifo, que tienes un techo, que tienes una casa. Agradece y siente ese agua caliente, la ducha consciente. Sales a comprar el periódico, a comprar el pan, corriendo, que no sé yo. En ese camino, en vez de corriendo en automático, haz un paseo contemplativo. O sea, mira, ya empieza la primavera, los arbolitos, mira, ya empiezan a tener yemitas. Ha llovido, uy, mira qué bonito reflejo en el charco de yo qué sé. Mira la luz de la tarde, mira el cielo con las nubes. O sea, mira, haz un paseo contemplativo. Estas cosas pequeñas, cotidianas, como kit de supervivencia, incorpóralas. Cero casco, cero móvil, es realmente estar en conciencia y presencia. Estar contigo. Que nos cuesta. No sabemos estar con nosotros. No. Estamos con el mundo conectados, hiperconectados, requete conectados y no sabemos estar con nosotros mismos. No sabemos estar en silencio. O sea, 5 minutos respirando para el que no tenga hábito, o sea, se tira de los pelos. 5 minutos, está mirando el reloj y han pasado 35 segundos. 5 minutos. Claro. Mira, una cosa curiosa que me pasa a mí, porque esto realmente lo confirmo, cada vez que yo tengo algún problema de la piel, se me levanta la piel, yo ya lo reconozco en qué momentos, ¿no? Que eso creo que es importante igual, identificar en qué momento. Sí, asociado a qué. Asociado a qué está, ¿no? Y yo ya he reconocido que es precisamente momentos de estrés. Y justo cuando, y aquí tenemos la fortuna de tener mucha naturaleza alrededor y puedo aprovechar de ese regalo, me tomo un momento, pues eso, para ir a la naturaleza, hacer un recorrido en el río y demás. Es que no hay medicina que dé ese resultado. Vuelvo a casa, te juro, o sea, puedo salir con la piel reactiva, vuelvo a casa y no tengo absolutamente nada. Y si la temperatura te lo permite y ese paseo lo haces descalza, todavía mejor. Sí.
porque el grounding que tanto Correcto. llaman, ¿no? Que es la descarga de energía Correcto. que haces con la tierra. Mira. Si haces ese paseo descalza, mejor. Wow, fantástico, lo probaré seguramente. Pero sí, o sea, para mí creo que es la mejor medicina, es que Sí, no hay sí, medicamento sí. que... Y verifico y rectifico lo que dices, o sea, la naturaleza, el contacto de la naturaleza, la presencia que haces y esa conexión con la calma, es que no te la da nadie. Y ahí es donde decimos, wow, qué importante es todo, cómo está conectado todo nuestro cuerpo. Bueno, fantástico. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber venido y compartido este momento con nosotros. Ha sido muy, muy interesante entender desde la ciencia cómo funciona toda nuestra microbiota. Y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este espacio. Y para las personas que pues quieran saber más de tu trabajo, conocer más sobre lo que tienes, ¿dónde te pueden encontrar y qué pueden encontrar cuando entren a tu mundo, ¿no? Que sé que también tienes 2 libros publicados. Cuéntanos un poco más de eso. Yo, además de ser médico, soy divulgadora científica hace ya no tanto tiempo. Yo abrí redes sociales hace, yo creo que 5 años o 4 años. Son redes de divulgación científica puras. Quiero decir, yo publico a las 8 de la mañana todos los días un artículo de microbiota. Maravilloso. Que además, y comparto el enlace para que el paciente las personas lo puedan leer, entonces lo traduzco, lo pongo fácil y hablo de la microbiota desde la ciencia, de diferentes cosas de microbiota, siempre con un artículo científico. Fantástico. Tengo redes en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, Doctora de la Puerta. Fantástico. Tengo una página web que hay bastante información, tengo una newsletter que se llama Cat and You, se accede desde la página web. En la newsletter lo que hago es cada 15 días, cada 2 semanas. En la newsletter profundizo un poco más temas que en redes veo que tienen más interés, impacto, ¿no? Más interés, tal, pues profundizo un poco el desarrollo. Claro, la newsletter te da más recorrido de explicar cosas. Pues la newsletter Cat and You y los 2 libros, Un intestino feliz, que es microbiota y emociones, todo lo que tiene que ver con el eje intestino-cerebro, y La microbiota estresada, que es el segundo, en el que hablo de todo el impacto que tiene la vida, el tipo de vida, cómo vivimos sobre nuestra microbiota y sobre nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por haber venido al podcast y espero tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Y a ti que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios qué ha sido tu mayor descubrimiento, qué piensas al respecto. Si tú ya has hecho tus propias investigaciones, también compártelo. Aún nos queremos enterar de más cosas de este mundo fascinante. Y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.